Señor Rosero, ¿algún momento recibió la directriz del presidente del directorio, Hernán Luque, de continuar dentro del pool Amazon Tankers? No, explícitamente no. La disposición era cumplir con lo que la Contraloría había recomendado y ejecutar la recuperación de los valores que estaban dispuestos ahí. ¿Cuál fue la utilidad neta para EP Flopec el año 2022 generada por el pool Amazon Tanker? ¿Tiene ese? 34 millones de dólares. ¿Cuánto? Más de 34 millones. 7-4. 34. 3-4. La utilidad. ¿Cuál fue el acuerdo comercial o pool que generó mejor rentabilidad en el año 2022? Panamax, un valor ligeramente superior. Lo presenté en las láminas. Podemos ver si desean. Verifique, por favor. Sí. Tengo aquí. Aquí está. Panamax generó 36 millones de dólares. 36. Sí, utilidad. Mientras ejercía usted la función de gerente de Flopec, ¿usted tuvo acceso, pedía revisar los gastos de operación, cobros, viajes, pagos de combustibles de Amazon Tankers? ¿Tenía esa posibilidad usted? Sí, de hecho, esa fue una disposición de la Contraloría. Establecimos un mecanismo de revisión mensual. Inclusive enviamos a nuestros auditores a las oficinas de ellos a poder revisar todos los gastos. No solo de ellos, de todos los acuerdos. Es decir, ¿usted podría asegurar que las cuentas de Amazon Tankers como administrador del pool son o eran totalmente transparentes y no ocasionaban perjuicios a EP Flopec? ¿Puede asegurar eso? Ahora son transparentes. No, digo en esa época. Claro, por eso es que la Contraloría emite su informe. Es decir, no eran transparentes. ¿Perdón? ¿Eran o no eran transparentes? Confiables, En ese transparentes. momento no había un seguimiento mensual. Eso se implementó después. Ya, voy a volver a hacer una pregunta, señor Rosero, dado que sí usted estuvo en la comisión de fiscalización Sí. y nos hizo una amplia exposición de cuál era su visión y una serie de decisiones que había tomado dentro de Flopec. Eso fue agosto del 2022, usted estuvo en la comisión de fiscalización y usted se comprometió a dar por terminado el contrato con Amazon Tankers. ¿Qué le hizo cambiar esa decisión? No me ha cambiado, mi decisión nunca cambió. En el proceso de contratar la consultoría para elaborar el reglamento y presentarlo al directorio, llegamos a diciembre del 2023, donde ese reglamento fue presentado al directorio. Es decir, usted me dice que mantiene todavía la decisión o la mantuviera de tirar abajo ese contrato. ¿Por qué? Todos los acuerdos. Es que su origen no es transparente. Se ha citado por varios asambleístas. No son procesos competitivos. No vieron estudios de mercado. Simplemente se aceptaba una propuesta y eso se iba ahí. Entonces, eso en el largo plazo está fuera del mecanismo que establece la ley de contratación pública y toda la legislación nacional en cuanto a la asociación con empresas extranjeras. Es decir, la decisión que tomó el almirante Estupiñán en primera instancia estuvo correcta. Depende de lo que usted quiere, porque si usted... O sea, verá, ¿es perjudicial o no era perjudicial? Usted me dice que se mantiene en la decisión. Pero estoy que- preguntando, señor Rosero. Sí. Usted me dice que se mantiene en la decisión. Cuando le digo que la decisión del señor Estupiñán era la correcta, me dice, habría que ver. Ahí no lo entendí. No, me explico claramente. En ese momento él no podía terminar, porque ese contrato tenía un periodo inicial de 2 años en los cuales no se podía terminar el contrato. Él lo terminó antes del periodo inicial. Entonces, el momento que él terminaba, entrábamos en una disputa legal. Y el cálculo que hizo los asesores del señor Estupiñán era más o menos 85 millones de pérdida en caso de que entráramos a un juicio, versus recuperar los 6.400.000 que decía la Contraloría. Si usted fuera gerente de Flopec en este momento y tuviera las herramientas para hacerlo, porque usted está alegando que no las tenía, tirar abajo el contrato con Amazon Tankers. Sí, yo cambiaré a todos. No tengo más preguntas, presidente. Quiero yo volver a lo que es objeto de su comparecencia, que es la supuesta acusación de peculado. Y con relación a este tema, preguntarle lo siguiente. En la solicitud de enjuiciamiento político, los asambleístas que acusan al presidente de la República fijan como hecho 7 de la acusación que en julio de 2022, cuando usted se encontraba ejerciendo el cargo de gerente general, Flopec firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool. Quiero que me confirme si esto es verdad o esto es falso. Eso es falso y entiendo que ya Flopec emitió una certificación al respecto. Ujú. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. La cláusula Evergreen, a la que usted se ha referido hace un momento, de renovación automática de este contrato con Amazonas Tankers Pool, en la adenda de 1 de diciembre de 2020, estuvo vigente 2 años hasta que se hizo efectivo el 1 de diciembre de 2022. Los 6 meses que se tienen para anunciar la terminación del contrato
¿En qué momento se hacían efectivos? Si es que usted si puede por favor hacerle una explicación al respecto para que quede claro a la Comisión de Fiscalización este punto. Sí, correcto. Los 6 meses de aviso anticipado se podían emitir a partir del 1 de diciembre de 2022. Pero adicionalmente a ello, quiero referirme a un comentario que puso el señor Estupiñán, que él siempre emite opiniones. Si ustedes leen en detalle ese contrato, ahí establece que a partir del 1 de diciembre de 2022, en cualquier momento, Flopec puede terminar el contrato. O sea, no está renovado 2 años. Y esas mismas cláusulas están en los otros acuerdos, en Panamax y en Agoyán. En cualquier momento usted puede terminar el contrato una vez que termina un periodo inicial. Muchísimas gracias. No quisiera referir personas. En todo caso, si es que no han venido aquí, a esta asamblea, a dar la cara y a responder, sino también han preferido enviar cartas, pues creo que no merece ningún comentario. Sí, yo quisiera referirme al respecto, porque aquí se dan muchas opiniones. Dicen, el contrato es lesivo. ¿De cuánto? Diga, ¿de cuánto y por qué? Yo estoy dando números, estoy mostrando los estados financieros, las medidas que se tomaron, los resultados que se dieron. Aquí es fácil decir, de pronto me acusan a mí que soy reptiliano y tengo que demostrar en la partida de nacimiento que yo nací en Guayaquil. Porque cualquiera dice cualquier cosa. O sea, no se puede trabajar este tipo de problemas emitiendo opiniones, sin mostrar documentos de respaldo. La República del Ecuador se ha caracterizado en los últimos años por dar cobertura a opinólogos y a revistas, y por eso yo quisiera apelar a esa preparación técnica que usted tiene para que nos explique y explique a esta comisión especializada de la Asamblea Nacional qué es lo que hubiera ocurrido desde el punto de vista económico, financiero y legal si es que se hubiera terminado el contrato como pretendió hacer el señor Estupiñán. Mire, el señor Estupiñán, el señor vicealmirante Johnny Estupiñán, él hizo el cálculo. Él hizo el cálculo. El lucro cesante de haber terminado sin cumplirlo el plazo que decía el contrato era aproximadamente 85 millones de dólares. Y en el Ecuador somos campeones en perder juicios con empresas extranjeras. De hecho, el año pasado, hubo una sentencia en contra de Flopec por 17 millones de dólares por haber terminado unilateralmente, en la forma no adecuada, la construcción del terminal de Monteverde. Esa es otra deuda que nos cae y hay que pagar. De manera que cuando hablamos, ingeniero Rosero, de un contrato lesivo para los intereses del Estado y se plantea como solución su inmediata terminación, estamos quizás asumiendo una posición irresponsable. Efectivamente, o sea, además que el contrato como tal le decía que usted no podía terminarlo en febrero, ¿no? Y segundo, si lo terminara en febrero, bueno, entraremos en un arbitraje o en un juicio, porque la otra parte va a decir, usted me está afectando y hay un lucro cesante. Ese lucro cesante se estimó en 85 millones de dólares. Muchas gracias por su explicación. Quisiera además preguntarle si es que usted ha tenido conocimiento. Usted fue gerente general de Flopec, nos han comentado ya esta tarde, Sí. Y además usted sabe que ese es un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Está Sí. usted de acuerdo con eso? Sí, Ok. correcto. El señor Estupiñán, luego de que fue removido por el directorio de Flopec, en razón de que no cumplía con la entrega de información financiera, más no porque ya terminado un contrato, pero hay repetidas constancias en las actas del directorio de Flopec en donde se refiere el hecho de que esta persona no entregaba balances al directorio de Flopec. La pregunta que yo le quiero hacer es, si usted conoce o ha tenido noticia de que el señor Johnny Estupiñán ha planteado una acción de protección de derechos constitucionales para que le reincorporen al cargo de gerente general, que es del libre nombramiento y remoción. ¿Usted tiene noticia de esto? Sí, la ha planteado 2 veces. Primero, al respecto, quiero decir que cuando una persona quiere aspirar a ser gerente general de una empresa privada o pública, debe tener las credenciales, que no son solamente la retórica, sino demostrar lo que fue capaz de hacer. Él en su periodo no cumplió con los requisitos que se le estaban pidiendo de reportar y además de generar un plan de recuperación de la empresa, y el tiempo se venía corto. Pero además de eso, es tan absurdo lo que él asume, lo que él aduce, porque cuando él fue nombrado como gerente, ¿quién estuvo? Porque él dice que esa destitución fue ilegal porque él no estuvo presente, él quería estar presente. En un directorio, lo dice el reglamento de la empresa, no puede estar presente la persona que va a ser afectada, no puede ser juez y parte. En ese caso el directorio nombra un secretario ad hoc, ¿no? Fue designado un secretario ad hoc. Y la pregunta que yo hago, ¿cómo fue nombrado él? Como un secretario ad hoc. Cuando se destituye a la señora Pilar Ferry, se lo nombra a él en ese mismo acto como gerente. ¿Y quién actuaba como secretario? No era la señora Pilar Ferry, era un secretario ad hoc. Entonces, él aduce un tema que no tiene ningún fundamento. Lamentablemente el Poder Judicial lo acoge, falla. Bueno, aquí el Poder Judicial ya es otro tema. Esa es otra historia. Muchísimas gracias. La Contraloría General del Estado emite un informe que se notifica el 5 de noviembre de 2021. Este documento, que está identificado como número DN A8 TVIPIA 2012-2021, que usted conoce. Quisiera preguntarle, dada la experiencia que usted tiene con relación a todos los aspectos derivados de este informe, ¿usted sabe si es que la Contraloría acaso recomendó la terminación del contrato con Amazonas Tankers Pool? No, en ninguna parte del texto recomienda eso. Ok. Y
En segundo lugar, quiero preguntarle con relación a este mismo informe, si usted conoce si todas las 13 recomendaciones que formuló la Contraloría General del Estado se cumplieron dentro de lo que es el periodo de su administración del gobierno del presidente Lasso. Sí, como le indiqué, la empresa está obligada a reportar a la auditoría interna, que es parte de la Contraloría, el avance en el cumplimiento de las recomendaciones. No tengo yo a la mano esos informes, los debe tener la administración de la empresa en este momento, pero para diciembre del año 2022 teníamos cumplido el 100% de esas recomendaciones. Ya. Tal vez señala este informe algún indicio de responsabilidad penal. No, para nada. Muy bien. Y usted también informó a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario sobre los aspectos relacionados con este contrato con Amazonas Tankers Pool. En las recomendaciones y conclusiones que hace esta Comisión Económica de la Asamblea, ¿usted sabe si es que se recomendó la terminación de este contrato con Amazonas Tankers Pool? No, esa no fue la recomendación. Y adicionalmente quiero agregar de que en el momento en que se dio esa auditoría, nosotros recién estábamos en el proceso de implementación de las recomendaciones. Sin embargo, ya los resultados financieros denotaban resultados positivos. Entonces, eso fue lo que se entregó a la comisión en su auditoría. Ha hecho referencia a un problema estructural que es preocupación del asambleísta Fernando Villavicencio, que hace una historia sustentada respecto de los problemas de los contratos de transporte de petróleo. Y curiosamente, pues, de esta exposición que hizo el asambleísta Villavicencio, las respuestas que usted le daba, me parece que se pone el dedo en la llaga en un tema que es fundamental para el Ecuador, que es una suerte de dañado ayuntamiento entre transportistas de petróleo crudo e intermediarios. Así y usted es. dijo, en esta administración, es decir, dentro del periodo de gobierno del presidente Lasso, a quien le correspondía ejecutar y tomar decisiones y ejecutarlas es a la gerencia de Flopec. Usted dice, he cortado sustancialmente con ese dañado ayuntamiento. Sí. ¿Desde cuándo venían operando estas asociaciones? Si es que pudiera usted precisar. No sé desde cuándo, pero mire, es que si no hay una política estricta en establecer cuáles son las reglas del juego, el intermediario siempre va a tener un espacio para maniobrar. Le voy a poner un ejemplo de lo que una vez nos ocurrió con Trafigura y cómo paramos a raya sus intentos. Ellos querían contratar un Suezmax, un barco de 1 millón de barriles, ¿no? Querían llevarlo de Esmeraldas a Long Beach. Entonces se quejaron en Petroecuador diciendo que el barco es caro. Ok, sí, en un Aframax eso más o menos cuesta 7, 8 millones de dólares. Entonces nosotros conseguimos un Suezmax, lo conseguimos a 5 millones. Entonces, ¿sabe lo que dijo otra figura? No, es que yo lo consigo de mi flota en 2.8 millones. Entonces dije, muy bien, si vale eso, en este momento yo le contrato 2 años ese barco. ¿Ah? ¿Sabe lo que dijeron? Mutis mutantis, se acabó la discusión. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso con las cosas que los intermediarios dicen, porque cuando ya empiezan a poner los puntos sobre las IES, esto se vuelve altamente evidente.